Día de hoy en las páginas de Excelsior, en la sección Dinero, se publica un texto muy interesante de Abel Mejía Cosenza, socio del despacho de abogados Sánchez Devanny Echeverry, especialista en planeación fiscal. El texto tiene que ver con la posibilidad de que pudiese revivirse un proyecto de impuesto a las herencias. Dice en la entrada el texto de Abel Mejía Cosenza que, a pesar de que en un par de ocasiones había presentado formalmente una iniciativa ante el Congreso para modificar ciertas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta para agravar las donaciones y herencias, la composición de un Congreso dominado por el PRI y el PAN no había sido tierra fértil donde pudiese prosperar dicho esfuerzo. Ahora, considerando que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena tendrá una cómoda mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que dicho movimiento tiene un claro corte de izquierda y progresista, el panorama es muy distinto. Vamos a platicar con él, lo tengo en la línea telefónica. Abel, te saludo, buenos días. Muy buenos días, Pascal, saludos a ti y a tu amable auditorio, a tus órdenes. Bueno, ¿crees posible, pues, que en la actual legislatura, con la mayoría que tiene Morena en las dos cámaras del Congreso de la Unión, reviva este intento de poner un gravamen a las herencias y donaciones? Mira, Pascal, si me permites, yo comenzaría por decirte que es un tema controversial, escabroso para algunos, pero hay que entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Te lo digo porque a raíz de la publicación del artículo ya recibí un par de tomatazos de gente que no le gusta que lo traiga a colación, pero mira, es algo que puede ser parte de nuestra realidad y es importante, ¿no? ¿Por qué creo que ahora puede ser? Porque mira, como mencionaban hace rato en tu programa, la ciudadanía votó y votó claro en estas últimas elecciones y votó por un cambio, por un mandato de cambio en las cosas, cambio en cómo está nuestra sociedad, cambio en cómo se ha manejado nuestra economía, etcétera. Y si tú ves el programa de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente electo, y de Morena, es un programa muy ambicioso en temas de gasto de infraestructura, en gasto social, y bueno, suena todo eso muy bien, pero hay que empezar a pensar en necesitan dinero para hacer eso, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, necesitan dinero para todo esto que de lo que han hablado, estos proyectos. Exactamente, y hoy por hoy las finanzas públicas como dan, simple y llanamente no dan. Sé que hay intención que con el tema de luchar contra la corrupción se busca, pero yo creo que francamente, si vemos la realidad, los números no van a pegar y se empiezan a barajar ya fuentes alternativas, y claramente hay dos, ¿no? Se echa a andar la maquinita del dinero, que esperemos que no sea así, o se empiezan a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Ya la OCDE nos dijo, señores, México necesita un impuesto sobre sucesión de herencia, podemos estar o no de acuerdo, pero si ya está en la discusión hay que empezar a discutir cómo hacer las cosas bien. Creo que si hay hoy la tierra fértil para que pueda dar esto, y hay que estar preparados. Bueno, ¿cuánto podría, más allá de qué posición tenga cada quien respecto de este tipo de gravamen que existe en otros países, cuánto podría dar un tipo de impuesto semejante? Mira, si ves las cifras, y depende muchísimo de país a país y cómo se implemente, si tú ves las cifras, en Estados Unidos estamos hablando de unos 20 millones de dólares, ¿no? Que parecería una cifra chiquita contra el ingreso total del gobierno americano, que son 3 trillones de dólares, pero esa cifra va para cubrir el costo de muchas instituciones importantes, ¿no? Entonces, claramente no es un impuesto que per se nos podría dar la recaudación, pero sí podría, junto con otras herramientas, dar una recaudación importante, y lo importante es ver es que ya se va a pasar, y si estamos viendo que queremos que sea una herramienta de poner mayores oportunidades a quienes menos tienen, podemos poner una etiqueta, traiga candados para que se usen eso y no se vaya al gasto corriente o caiga en otros lugares donde no queremos que llegue, ¿no? Porque eso siempre ocurre con el pago de impuestos en general, pero sobre todo con el aumento de los impuestos o la creación de nuevos impuestos. La gente dice, pues a ver, yo sí quiero pagar, pero quiero saber en qué se va a usar el dinero, que no se le vaya a ir al bolsillo de alguien o se vaya a usar en algo que a mí, como ciudadano, y creo que al país, no le produce ningún provecho. Totalmente de acuerdo. Mira, es bien importante la discusión porque cada impuesto tiene un efecto sobre la economía, ¿no? Y un exceso de impuestos puede claramente distorsionar las prioridades en capital y ahorro y llevarnos a lugares donde no queremos ir, donde en vez de mejorar la situación,
que perjudica. ¿Por qué? Porque se inhibe el ahorro, se inhibe la inversión, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante el tema de cómo diseñarlo y que se vaya donde quiera, ¿no? La iniciativa que se promovió hoy por hoy es una iniciativa que fue presentada por Movimiento Ciudadano. Sí. En años pasados que se había presentado, la verdad es que no había tenido tracción alguna. Hoy es diferente, porque por la integración del Congreso, por el monto de representantes que tiene Movimiento Ciudadano, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que por lo menos garantiza que se ponga en la mesa de discusión, ¿no? Y si ya está en la mesa de discusión, al haber una mayoría que no tiene una oposición que pueda frenar estos procesos, pues hay que intervenir el proceso de que si se va a discutir, que se discuta bien, porque podría literalmente pasarse una vez entrado el nuevo gobierno federal y con la mayoría que hay, en un par de semanas, si se pone a discusión y se aprueba, ahora sí que tenemos en la práctica un tipo de fast track de aprobación de leyes, ¿no? Ahora, el principal argumento, por lo menos que yo he leído en contra del impuesto a las herencias, es la gente dice, ¿por qué voy a pagar un impuesto sobre algo que ya causó gravamen? Es decir, ¿por qué me quieren poner un impuesto doble? Totalmente de acuerdo. Y ahí es parte del diseño técnico del impuesto. Si tú, además del impuesto sobre la renta, lo grabas y no le emiten mecanismos que puedan acreditar el impuesto pagado en uno contra el otro, o no estableces exenciones para evitar justamente ese tipo de eventos de doble imposición, claramente vas a llegar a ese final, ¿no? Decir, oye, estoy pagando sobre lo mismo una y otra vez. Yo te diría, no solo 2 veces, sino hasta 3. Una el impuesto sobre la renta, otro a nivel de impuestos locales, como es el impuesto sobre el predial, y otro al momento de la transferencia vía herencia y donación, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener el andamiaje jurídico adecuado para este tipo de impuestos si es que se van a hacer. Pues muy bien, Abel, seguiremos esta discusión cuando pues se presente una iniciativa, se lleve al Congreso. Sin duda serán muy útiles pues textos como el que publicas el día de hoy en Excelsior. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada. A ti, Pascal, un gusto, saludos a todo tu auditorio. Gracias, Abel Mejía Cosenza, socio del despacho de abogados Sánchez de Bani Echeverry y especialista en planeación fiscal internacional. Hacemos